Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Le agradezco la asistencia a las personas que me están acompañando aquí en la sala y a las personas que están comunicándose vía el portal que el grupo GEMA puso a disposición. Y obviamente a los compartir con ustedes esta conferencia. Mm. He denominado la conferencia Aprender esta demostración en geometría dinámica. En un momento les comento por qué. En la introducción de su libro, el profesor Etienne Wenger nos invita a reflexionar, a hacer afirmación sobre la cual aprender es un proceso individual de las actividades y resultado directo de una enseñanza. Bajo ese presupuesto está organizada la institución escolar. Hoy en día y con particular, muy usual ver, por ejemplo, a un profesor impartiendo clases mientras los alumnos toman notas, después se ejercitan problemas o tareas donde se presupone que, por ejemplo, o darla es hacer trampa. El profesor Etienne Wenger nos invita entonces a pensar qué pasaría en las clases, qué tipo de comprensión ganaríamos y cómo se vería el aprendizaje, qué cambios se podrían ver en un aula si empezamos a pensar que aprender es un proceso social de participación impregnado de las experiencias como seres humanos. El, el, la teoría de la práctica social, teórica presupuesto. Lo que yo me es esbozar la teoría de la práctica con la intención de divulgarla, invitar a conocerla tanto a los profesores, quienes podrían encontrar en ella elementos para comprender el aprendizaje de sus estudiantes y gestionarlo, pero también dirigirla a investigadores o futuros investigadores en educación matemática, quienes encontrarían en la teoría algunos elementos conceptuales y herramientas analíticas para realizar procesos investigativos en educación matemática. Aun cuando no pienso que la teoría de Wenger supera cualquier otra teoría de aprendizaje, ni pretendo descalificar ninguna otra teoría, pienso que aporta elementos que otras teorías, en las que otras teorías no se han enfocado, y particularmente acerca del aprendizaje de la demostración en el ámbito de la geometría, pues nos muestra otra faceta del aprendizaje de esta que otras teorías no nos han proporcionado. Para realizar la conferencia me propongo inicialmente presentar algunos fundamentos en los que se basa Wenger, algunos presupuestos de su teoría y componentes de la misma. Y a medida que voy esbozando estos presupuestos y estos componentes, los voy a ejemplificar con algunas producciones o aspectos que he sacado de una experiencia, de una enseñanza experimental que se llevó a cabo en un curso de geometría plana en el ámbito universitario. Los fundamentos de la teoría de la práctica social de Etienne Wenger provienen de una perspectiva sociocultural del aprendizaje que Etienne Wenger y Jane Leib han propuesto, que a su vez se derivan de la aproximación sociocultural al desarrollo cognitivo de Vygotsky. Uno de estos principios es que los procesos cognitivos tienen sus raíces en la interacción social a través de la comunicación que se lleva a cabo en las actividades culturales en las que los individuos participan colectivamente
El aprendizaje internalización al plano mental. Y de perspectiva, pues cualquier ámbito social en donde las personas interactúan pueden ser espacios importantes para aprender. En particular, pues las clases pueden ser vistas como ese tipo de ámbitos sociales en donde los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar, realizar una serie de prácticas, actividades y tareas, discutir, negociar significados y por esa vía aprender. De la aproximación sociocultural sugerido por Vygotsky es que las acciones en el plano social como en el plano individual están mediadas por herramientas y signos. Y desde ese punto de vista, los artefactos o los recursos de cualquier índole con los cuales que median el trabajo y las actividades en las que nos proponemos aprender algo, no son neutrales, no son neutras al aprendizaje. Exportan un saber histórico y cultural que permite compartir significados, explicitar significados personales y también significados personales. Y la relación entre los significados personales y los significados culturales es el objetivo de la enseñanza desde esta perspectiva y se prevé que ponga o le provea a los estudiantes una rica actividad experimental, exploratoria, de la cual pueden surgir para la negociación. El principio es el que se refiere a la contribución de una persona más experimentada esencial del aprendizaje. O sea, esta perspectiva, el experto que es el representante en el aprendizaje ocupa un papel del experto que está como en el punto medio entre las posibilidades y el espacio potencial de desarrollo de una persona y va guiando al aprendiz en una serie de prácticas culturales para irlo involucrando en una comunidad y que a medida que va progresando el aprendiz empiece a ser parte importante. La teoría de Wenger comparte estos tres principios, se distancia de la separación entre el plano del proceso de internalización, porque desde a partir de la asimilación o la memorización de información y el enfocar el aprendizaje en un proceso social de participación. Bueno, esos son los tres eventos de la práctica social. ¿Cuáles son los presupuestos de la teoría de la práctica social en que se fundamentan su teoría? Wenger parte de 4 presupuestos sobre la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje. 1, somos seres sociales y este es un aspecto esencial del aprendizaje. O sea, los seres humanos aprendemos en comunidad. Somos una especie que se agrupa, que participa de actividades comunales. No se suele caracterizar a la especie humana como aislada o solitaria, como que anden, sino que nosotros solemos agremiarnos, ¿no? Participar en colectivos. Y ese es un aspecto esencial del aprendizaje. El conocimiento es un asunto de competencias en ciertas actividades valoradas socialmente, entre las cuales podría estar el descubrir y validar hechos científicos, que resalto por el
aspectos temáticos con el que voy a ilustrar las ideas de la teoría. Conocer es cuestión de participar de manera activa en la consecución de es el significado visto como nuestra posibilidad de experimentar el mundo en el que vivimos y nuestro compromiso con él. La teoría de la práctica social es una teoría que proviene de unas corrientes antropológicas preocupadas por estudiar cómo aprenden al ámbito de los artesanos, al ámbito de, por ejemplo, los carpinteros, a ese tipo de agremiaciones en las que no hay instituciones escolares totalmente definidas para eso, sino que se aprende de la mano de un maestro. Es una teoría muy intuitiva, que proviene un poco de los estudios que hicieron Leib y Wenger sobre la manera como se aprende en el ámbito de la manufactura. ¿Qué se hace allí? El aprendiz, de la mano de un experto carpintero, de un experto zapatero, van en las prácticas y de interés social. Y a el experto le va cediendo responsabilidades, el individuo aprende a hacerse carpintero o a hacerse zapatero. El centro de interés de la teoría es entonces el aprendizaje visto, perfecto, cómo participar en prácticas valoradas por comunidades sociales y construcción de una identidad en relación a dichas comunidades. Yo aprendo en la medida en que yo soy alguien en una comunidad y cambiar de mostrar por un concepto matemático y podríamos pensar entonces que aprender es participar en una práctica en donde ese objeto o proceso entra en juego y que práctica que tiene un valor social en donde es importante nuestra participación para llevar a cabo una empresa en donde ese concepto o proceso entra en juego. Bueno, los componentes de la teoría, Wenger hace como un inventario de la teoría de la práctica social, dentro de los cuales resalta estos 4. Sobre eso se está montado la teoría y por el tipo de discurso que se desarrolla en ella, son los componentes que están estrechamente mezclados. Se habla de significado, de práctica, de comunidad y de identidad. El significado es visto como el producto negociado del aprendizaje. Es entendido como los seres humanos, tanto individual como colectivamente, de considerar el mundo como valiosas y que tienen un sentido para la comunidad. Se refiere también a la práctica como ese conjunto, los recursos, los sistemas de referencia, las perspectivas históricas y culturales, las actuaciones y los repertorios en donde nosotros podemos asumir un compromiso mutuo con la acción que se lleva a cabo en una empresa. La comunidad, que es como uno de los puntos centrales de la teoría, que es entendida por él como la configuración social en donde nuestras empresas se definen como valiosas y nuestra participación se reconoce como competente. Y la identidad como entendida como el efecto del aprendizaje.
Decimos que aprendemos cuando logramos una identidad en una comunidad al desarrollar una empresa de nuestro interés. La teoría, como les decía, define imbricados unos en los otros. Entonces es difícil, tal como la describe Wenger, hacer uso de ella para efectos analíticos, por ejemplo, en la investigación. Entonces, para favorecer una lectura comprensiva inicial e incluso para favorecer hacer de la teoría una herramienta analítica, yo me propuse hacer un esquema de relaciones en el que espero no haber tergiversado la teoría, pero los componentes en una cierta relación con los otros que puede ser útil para efectos analíticos. Entonces yo propongo este esquema. Parto entonces de comunidad, como aparece allí, la configuración social en donde hay una empresa y en donde se lleva a cabo una práctica. Y en esa práctica que se lleva a cabo en la comunidad, se organiza una empresa conjunta. Deciden abordar una empresa conjunta y a partir de procesos de participación y de materialización de los productos de la empresa, llevan a cabo un proceso de negociación de significados que les permite poder llevar a cabo la práctica, dirigiendo las sinergias todas en la misma vía. Y a partir de un repertorio compartido de recursos, perspectivas, etcétera, que va generando un compromiso mutuo de cada uno de los individuos con la empresa y que finalmente conduce, como producto del aprendizaje, a lo que es una identidad de participación. Voy entonces a referirme muy rápidamente a cada uno de ellos y voy a tratar de ilustrarlos con elementos que de una enseñanza experimental en una siempre aprendieran a demostrar. Ese era el objetivo de aprendizaje. Entonces, lo primero que hay para efectos analíticos es que la unidad primaria de análisis del aprendizaje no es el individuo, sino la comunidad de práctica. Dado que estamos en una perspectiva sociocultural. Esto, para efectos del aprendizaje de la demostración, es bastante, y para efectos del aprendizaje de varios conceptos matemáticos, es un tanto revolucionario, si se quiere decir, porque no se ha asumido así los estudios sobre el aprendizaje de la demostración. Se hacen tipificaciones, se miran procesos cognitivos, se miran errores y dificultades. Aquí desde esta teoría vamos a intentar caracterizar el aprendizaje de la demostración, pero teniendo comunidad primaria de análisis lo que es una comunidad de práctica. Obviamente entonces entendida como una configuración social en donde el individuo lleva a cabo, pero junto con otros, una empresa de su interés, ajusta la empresa a fines comunes y gana una identidad en relación con los demás con respecto a la empresa en donde se supone que va a aprender lo que queramos que aprenda. La constitución de una comunidad de patos o no experimentadas que se incorporan a una comunidad como miembros activos y comienzan un proceso de participación en el que van ganando legitimidad con esa práctica. Pero obviamente también supone unos miembros experimentados que lideran y organizan el acceso de los novatos a la práctica y le otorgan legitimidad a esta. Pero no se crea que esta estructura es rígida
Una comunidad de práctica es un organismo vivo, en donde, en sentido estricto, los miembros entran y salen a voluntad, o se mueven por diferentes ámbitos dentro de la comunidad, y adicionalmente hay unos novatos expertos probables de la comunidad o asumen posturas periféricas, y entran unos nuevos novatos. Entonces no es una estructura rígida, es una estructura dinámica que permanentemente se va configurando. Y en particular, en el caso del aprendizaje de las matemáticas, las comunidades en donde se espera que se aprenda algún objeto o un concepto o proceso matemático, pues incluyen en esa comunidad aquello que consideran como garantía de verdad en el curso de las interacciones. Y resalto esto, pues porque estoy interesada en ilustrar la teoría con el aprendizaje de la demostración, que tiene mucho que ver la idea de verdadero, o que más bien que es cierto en esta comunidad y que es válido en esta comunidad, que se acepta como válido, que se acepta como verdadero. Es lo mismo verdad o certeza, es lo mismo certeza y validez. ¿Y cómo lo vamos a entender en el seno de esta comunidad? Eso es algo que, por ejemplo, investigadores como Polkov o Stylianides nos han resaltado, que en el caso de la enseñanza de las matemáticas, este es un elemento determinante de lo que es una comunidad de práctica o una comunidad de aprendizaje. ¿Cómo se conforma una comunidad de práctica? En la descripción de su teoría, Wenger habla de la conformación de una comunidad libremente por el interés de los miembros de vincularse a ella. Entonces, uno de los ejemplos más utilizados por Wenger es los alcohólicos anónimos. Usted entra a la comunidad cuando quiere beber. La entrada y salida es libre, hay comúnmente para, sino que los miembros la regulan. Pero también podría pensarse en una comunidad al interior de una institución. Claro, ahí las cosas cambian un poco, porque cuando se genera una comunidad al interior de una institución, hay restricciones derivadas de la institución misma, en la que hay que atender, por ejemplo, a una definición general de la comunidad, en la que una comunidad, una definición general de esa institución, en la que una comunidad redefine localmente la empresa. De todas maneras, hay una dinámica, aun cuando no tengamos, en el caso, por ejemplo, de las instituciones educativas, no tengamos una entrada y salida libre o una constitución de la comunidad en cualquier momento, sino con base en unos tiempos, unos momentos, unas regulaciones institucionales. Sí se puede identificar en una comunidad que hay una dinámica propia de relaciones y de responsabilidades que no viene de afuera, sino que es definida por los miembros de la comunidad. Y hay una evolución autóctona de la empresa al interior de ella misma. Y particularmente se puede caracterizar o identificar una comunidad al interior de una institución porque hay la emergencia de actividades no planeadas. En ese sentido, al interior de la institución, como por ejemplo de la institución educativa, es factible pensar que haya comunidades de práctica, pero no las podemos caracterizar ni por la razón por las que los miembros hacen parte de ella, porque si es el caso, por ejemplo, de una clase, los estudiantes no registran o no toman una materia porque quieren, sino porque les toca, más o menos. Y tampoco entran a la clase cuando quieren, sino cuando toca. Entonces no se define por ese tipo de cosas, sino por la rica interacción a su interior
determinada por la manera como se regulan las prácticas en el interior mismo de la institución. Por lo tanto, para poder considerar que al interior de una organización institucional pueda existir una comunidad de práctica, interesa capturar la riqueza de las interacciones mucho más que las actividades que están predeterminadas por la institución. Considerar que cualquier clase es una comunidad de práctica es un asunto complejo y problemático. Algunos investigadores lo consideran así, pero eso ha generado alguna polémica porque no todas las clases se puede pensar que se regulan como la descripción que yo planteo de una comunidad de práctica. Generalmente en matemáticas, la mayoría de clases, comunidad de práctica a cualquier clase, se puede tergiversar el concepto y se puede incluso que pierda todo el sentido analítico. ¿Por qué pensar que porque están reunidas unas personas alrededor de unas tareas con un experto que es el profesor, ya podemos considerar que es una comunidad de práctica? Pues tergiversaría un poco la teoría. Los teóricos que rechazan la idea de considerar cualquier clase como una comunidad de práctica dicen que una clase no sería una comunidad de práctica si las relaciones de poder generadas por esta relación profesor-estudiante jerárquica, digamos, son las determinantes de la participación y entonces los estudiantes participan cohesionados por la autoridad del profesor y no por un interés genuino. Si el aprendizaje está mediado únicamente por eso suena, pero se espera que en una clase que se pueda llamar comunidad de práctica, los estudiantes aprendan no necesariamente por los esfuerzos específicos de enseñanza del profesor, sino porque se involucran en unas actividades, participan en ellas y aprenden. No sería una clase, una comunidad de práctica si lo que se hace en ella está alejado de una práctica social o sociocultural. Podría ser si los estudiantes se consideran capaces de actuar legítimamente sienten partícipes de la construcción que se está llevando a cabo. En una clase de matemáticas, entonces se sienten partícipes de hacer matemáticas. Si reconocen la importancia del trabajo colectivo y la distribución de roles en el cumplimiento de las metas. Si es factible pensar que unos estudiantes tienen que hacer lo mismo y al mismo tiempo para decir que aprendieron, sino que hay especificidades en los roles de acuerdo a las experiencias personales, al conocimiento personal, a la individualidad y lo que cada uno puede aportar a la comunidad. Y si se comprometen genuinamente con una empresa y comparten lenguajes, hábitos, valores y herramientas que no todos pues, aun cuando se pueda, porque aceptan que algunas clases pueden ser consideradas como comunidades de práctica, pues hay que tomar esto de una manera con beneficio de inventario, con cuidado. Hay que estar alerta a mirar y encontrar indicadores de que se ha constituido una comunidad de práctica, porque en todo caso la institución educativa, por lo menos tradicional, es una institución muy rígida. Entonces algunos teóricos en educación matemática prefieren matizar el término comunidad de práctica y entonces, por ejemplo, se refieren a ella como comunidad de aprendices, así lo denomina Rogoff.
o comunidad de práctica inquisitiva, como lo sugiere Marilyn Goss en Educación Matemática, o como Clark, que prefiere denominarla comunidad de práctica de clase. Y eso pues permite no ser tan ambicioso y especificar claramente que se estaría denominando como comunidad de práctica de clase en relación con comunidad de práctica, como la teoría de la práctica social. En la enseñanza experimental, los ejemplos en esta conferencia se llevó a cabo en un curso de geometría plana de un programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. En el estudio que yo hice, concluí que allí se había constituido una comunidad de práctica de clase, porque pude mostrar evidencias de que había habido una empresa conjunta en la que los estudiantes se involucraron relacionada con la actividad demostrativa, y lo que le propuso el profesor a los construir un sistema teórico local. Los estudiantes no se habían agrupado en ese curso motivados por conjunta, ellos se registraron en el curso Geometría Plana. Sin embargo, la manera como hicimos el diseño, la profesora del curso y el grupo de investigación de apoyo que le ayudó a configurarlo, nos hizo presuponer que se podía configurar una comunidad de práctica porque le dimos total relevancia a la participación de los estudiantes en sacar adelante la empresa. Entonces, la profesora propuso el programa a los estudiantes, no se refirió a los objetivos, tanto a los objetivos de aprendizaje como a la empresa que se iba a llevar a cabo. Entonces, esas son frases sacadas literales de lo que la profesora le propuso a los estudiantes, les dijo, vamos a iniciar la construcción de un sistema teórico de geometría euclidiana plana, nuestra meta es hacer un comienzo de un sistema teórico de geometría, un sistema teórico de geometría plana, ni ella pretendía que lo hicieran, pero sí pretendía, les estaba proponiendo una empresa, estaba invitando a ser partícipe de ella, más que decirle los objetivos de aprendizaje en esa clase. Entonces, por un lado, la meta del curso se redefinió en torno de una empresa. Por otro lado, para yo poder decir que ese curso se constituyó en una comunidad de práctica de clase, tuve que mostrar evidencias de que los estudiantes se comprometieron con sacar adelante la empresa, porque simplemente decir, aquí vamos a hacer esta empresa, eso no es garantía de su constitución. La profesora promovió el desarrollo colectivo de ideas de la empresa y los estudiantes tuvieron la posibilidad de moverse desde una posición inicial de novatos hacia una posición de expertos en esa empresa. En la medida de algunos de estos elementos pude concluir que se había constituido una comunidad de práctica de clase y que los estudiantes habían aprendido a demostrar en esa comunidad, en la medida en que se comprometieron en sacar adelante la empresa, en participación en esa empresa, y aprendieron a demostrar. Aquí el tipo de participación del estudiante pero me salté algo, perdón, no. Aquí tengo un ejemplo del tipo de rastreo que yo hice de fragmentos de la clase en busca de ver cuáles eran las finalidades, y primero, cuáles eran las oportunidades de participación de los estudiantes, cuáles eran las finalidades de esa participación y cómo evolucionaba la participación.
los que han estudiado matemáticas y son profesores de matemáticas, o en general todos los que hemos pasado por un curso de octavo o noveno, en donde se ha trabajado la demostración en geometría euclidiana, saben que los profesores muchas veces a los estudiantes demostrar teoremas. Lo que generalmente se hace es proponer un teorema y mostrar el proceso de construcción, o cómo el profesor ilustra cómo es el proceso de escribir un recorrido deductivo que va desde el antecedente hasta el consecuente del teorema. Esta es un fragmento de la clase en la que un estudiante sugiere preguntarse si la altura que cae sobre el lado AB del triángulo ABC, que es obtusángulo, cae sobre el lado del triángulo o sobre la recta, que es su prolongación. Porque habían hecho una demostración en la que habían utilizado unos triángulos presuponiendo que la altura caía al interior del triángulo. Entonces, un estudiante tenía esa preocupación y sugirió él CD sobre el lado AD estaba en el interior del triángulo, es decir, caía sobre el lado AB del triángulo, es decir, D estaba entre A y B. Entonces, él propuso una vía para explorar qué pasaba. Y esto fue Juan, y Aníbal lo secundó, y entre los dos, entonces empezaron a armar una argumentación. Aníbal decía, es que si D está entre A y B, el ángulo ADC, que es recto y es externo al triángulo DBC, nos queda recto y por fuera del triángulo, pero acuérdense que DC es obtusángulo. Entonces, un ángulo externo siempre es mayor que cualquiera de los internos no adyacentes, y ahí hay un problema, porque nos queda un ángulo recto más grande que un ángulo obtuso. ¿Qué les quiero contar esto? Porque la idea la sugirió un estudiante. Era una idea en la que ni el profesor tenía previsto que se discutiera, ni había pensado cómo atender la preocupación, y la participación, irle como dando paso al estudiante para que elaborara junto con su compañero. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para momentos que tuve que dar a lo largo del curso, indicadores de participación y mirar la evolución de la participación. Porque a este tipo de trabajo, por ahí no se comenzó la clase, a este tipo de trabajo, y esto iba como por la mitad del curso cuando los estudiantes hacían este tipo de cosas. Y en síntesis, como lo afirman algunos teóricos, por ejemplo Boylan, una clase de matemáticas puede constituirse en una comunidad de práctica si realmente se hacen esfuerzos explícitos por lograrlo. Si el profesor delega responsabilidades a los alumnos con relación a las prácticas matemáticas y sociales al interior de una clase, de tal suerte que pueda llevarse a cabo una trayectoria de participación incluyente de los estudiantes. Es decir, si el profesor confía en que los estudiantes pueden tener una participación relevante en la clase y su participación es genuina para sacar adelante la empresa. Educación matemática, Richardson, Gómez, Pedro Gómez, etcétera. Un buen funcionamiento de una comunidad de práctica es un contexto privilegiado para la construcción de conocimiento. ¿Por qué? Porque experiencias de compromiso mutuo alrededor de una empresa conjunta es bastante motivador para nosotros los seres humanos. Esto lo hemos vivido en muchos ámbitos sociales.
cuando nosotros participamos del equipo de fútbol, cuando nosotros participamos del grupo de danza, cuando nosotros vamos a la iglesia y nos comprometemos con una empresa o en cualquier ámbito social y cultural en donde nosotros nos sentimos personas importantes y valiosas de una empresa, ganamos como muchas satisfacciones. Y bajo ese presupuesto, el participar de esas empresas, y si esas empresas están en los ámbitos institucionales, pues nos van a permitir el aprender, el estimular la generación de nuevas ideas, en ganar un profundo respeto por las experiencias particulares, ganar unas identidades de participación y aprender matemáticas o lo que sea por esta vía. Por lo tanto, tomar parte activa en alguna actividad, empresa o misión social situada en un contexto particular, al mismo tiempo que se establecen relaciones. El participar o el trabajar colaborativamente no es que sea un apoyo del aprendizaje, es que es el aprendizaje en sí mismo. Aprender es aprender a participar en una práctica social, en donde de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas, usan las matemáticas, empresa que tiene labor social en esas comunidades y en donde es posible que a partir de la participación en la empresa, la interacción en esto nos permita materializar la experiencia, plasmar en productos de la empresa, como el zapatero que hace un zapato y el carpintero que hace una mesa, y el estudiante de matemáticas que hace una demostración, el producto de la empresa, para poder organizar una negociación de significados, conformar la dualidad participación y materialización y darle sentido a la práctica que se está llevando a cabo. En este esquema que les presento, intento reflejar qué es lo que estoy diciendo o qué es lo que Wenger llama procesos de participación y procesos de materialización. Algunos autores no dicen materialización, sino reificación o cosificación. A mí me gusta utilizar el término materialización porque me parece que puede ser más significativo en nuestro contexto. Lo que generalmente uno entiende por lo que es una demostración es lo que está al lado derecho. Sí. Aparece, por lo menos en Colombia, es usual ver que las demostraciones se hacen en formatos a 2 columnas, en donde se proponen una serie de afirmaciones y una serie de justificaciones. Y generalmente lo que entendemos por aprender a demostrar es aprenderse eso y a reproducirlo en ejercicios parecidos. Eso que está al lado derecho sería el producto de una empresa que se propone construir un sistema teórico, por lo menos local. Lo que está a la izquierda son una serie de prácticas en las que se puede involucrar a las personas para que puedan llegar como producto de la empresa a hacer ese tipo de construcciones o algo similar. A partir de problemas en donde se involucra a los estudiantes en actividades colectivas, los estudiantes exploran, conjeturan, definen, argumentan y producen ellos mismos, construyen demostraciones que luego plasman en un producto. Participar le da significado a una estructura tan rígida como esa que ustedes ven allá, que muchas veces si no va de la mano con un proceso de participación, pues como que no se pierde mucho sentido para los efectos del aprendizaje de unos estudiantes. Pero solo participar, explorar, conjeturar, definir, argumentar, no es suficiente para aprender a demostrar, porque hay que aprender a plasmar esa práctica en un producto. Y así como el zapatero no le basta
ayudar a echar cola o barrer la carpintería, sino que él quiere ver su producto, el construir el producto institucionaliza, oficializa la práctica de la comunidad, permite mostrar el producto a la comunidad local o global y adicionalmente va generando una memoria colectiva que en el caso de comunidades de práctica en el ámbito educativo tiene mucho sentido porque el producto de una sesión de clase va siendo fuente para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente. Entonces es necesario tener una memoria colectiva de lo que allí dice. Bueno, Leib y Wenger utilizan la expresión participación periférica legítima para referirse al proceso mediante el cual los recién llegados a una comunidad se integran a esta, participación periférica legítima. Cuando una persona comienza a ser parte de una comunidad y va incrementando su rango de participación en ella, se moviliza desde una posición de recién llegado por diferentes posiciones para convertirse en veterano o experto de la práctica. Si eso no es así, nunca va a tener acceso a la práctica misma. Si el ayudante de carpintero barre un día, barre el otro día, todo el año se la pasa barriendo y siempre barre y no le asignan un rol más protagónico en la confección de la mesa, pues nunca va a ser carpintero. Se va a quedar en una posición periférica y no va a aprender de esa práctica. Si los estudiantes de una clase de matemáticas se quedan viendo al profesor hacer lo importante o hacer matemáticas y ellos hacen el algoritmo o repiten el procedimiento, pues nunca van a entrar en la práctica de las matemáticas si ellos no tienen la posibilidad de hacer matemáticas. Estos autores dicen se constituye en un puente entre como dos perspectivas que hay en investigación desde el punto de vista social y cultural. Tienen en cuenta el aprendizaje individual, el individuo no se pierde del todo en esta teoría, aun cuando la unidad de análisis sea la comunidad, porque lo que se busca con la teoría es lograr la evolución personal, pero esa evolución está entendida como lograr una identidad en relación a una comunidad y que es inherente al conocimiento que se desarrolla. Pero allá se llega a partir de la evolución colectiva de una comunidad en donde se desarrollan actividades propias de una empresa. Lo que pasa es que para utilizar el constructo participación periférica legítima como herramienta analítica, por ejemplo, en procesos investigativos o evaluativos de si una clase es una comunidad de práctica, el constructo como tal no define estadios. Entonces, en particular, algunos investigadores en educación matemática, como Elisa Fernández, proponen utilizar el constructo, pero proponen unas categorías que van desde la participación periférica legítima hasta la participación plena, y que definen de acuerdo al papel que el profesor juega y de acuerdo al grado de involucramiento en la práctica de las personas. Esta fue la categorización que yo utilicé para mirar si realmente los estudiantes, si la práctica de los estudiantes del curso que yo califiqué como comunidad de práctica era una comunidad de práctica, en la medida en que evolucionaba su participación desde una participación periférica legítima, en donde el profesor dirige y acompaña cercanamente la práctica, hasta una participación plena, en donde los estudiantes lo que logran es una interacción comunicativa con el profesor y realizan prácticas autónomas, relevantes, originales y genuinas, y algunos
logran reemplazar o sustituir al experto maestro en algunas de las prácticas de la comunidad. Otro elemento u otro componente de la teoría es la negociación de significados. Lo vimos allí cuando decimos que los procesos de participación y de materialización se dan en un ámbito de negociación de significados. Pero negociación de significados es un constructo que se utiliza muchísimo en educación matemática. Lo utilizan varios investigadores y con diferentes sentidos, aun cuando afines. Desde el punto de vista de la teoría, negociar un significado es reorganizar las interpretaciones personales de las acciones o las ideas ante las acciones o ideas de los demás en el curso de una interacción. Es la manera como se va haciendo un ajuste, no necesariamente suficientemente explícito, pero en palabras coloquiales, poco a poco nos vamos entendiendo. Lo cual no significa que mi idea de la demostración sea exactamente la suya, y la suya, y la suya, o de cualquier objeto matemático, o concepto, o proceso, pero sí su idea, la mía y la otra, van como actuando en sintonía para poder llevar a cabo la práctica que se espera dentro de la empresa conjunta. Es un proceso motivado por las reacciones de los unos y los otros, ¿sí? Y se presenta a través de sutiles adaptaciones de las acciones de los participantes para irse ajustando al desarrollo de las propias interpretaciones, lo cual no quiere decir que uno tenga las mismas interpretaciones, sino que concilia los esfuerzos para poder llevar a cabo la práctica. No es un sinónimo de un acuerdo total respecto de alguna interpretación, sino de un nivel de afinidad que permite el éxito de la comunicación y genera la cultura de la clase. ¿Sí? Entonces, cuando el profesor dice, miremos si esta afirmación es verdadera, ¿qué están entendiendo todos los estudiantes por verdadera? No necesariamente lo mismo, pero si lo que entiende el profesor por verdadera es muy diferente de lo que entienden por los estudiantes por verdadero, pues ahí no hay negociación de significados, ahí hay una ruptura de la comunicación. Para que puedan llevar a cabo la práctica que se espera en la comunidad, tiene que haber afinidad en las interpretaciones sobre lo que es una afirmación verdadera. Así como en la participación periférica legítima, no, ¿qué se me hizo? Se me perdió uno. Bueno, acerca de... me perdió una. No, era otrica. Bueno, así como el constructo participación periférica legítima analíticamente es difícil de utilizar, entonces el constructo negociación de significado que uno podría utilizar para analizar una clase, ¿aquí se está negociando significado o no? Entonces, ¿qué tendría uno que mirar? Si hay procesos de participación, ¿sí? Pero además tendría que mirar si hay procesos de afiliación y alineación con una empresa. Tal vez después lo menciono. Entonces decíamos, miramos lo que era una comunidad de práctica, miramos lo que eran procesos de participación y materialización, miramos lo que es la participación periférica legítima, y también nos falta referirnos a un repertorio compartido, porque una comunidad de práctica es un ámbito en donde se hacen cosas y se dicen cosas. Es un ámbito en donde se van generando unas rutinas propias, unos instrumentos, unas maneras de ser y de hablar, unos símbolos, unos relatos, unos conceptos que le dan como la personalidad a la comunidad y que hacen que quien los identifique, son emergentes de la práctica, se sienta partícipe de la comunidad. Me imagino que a todos nos han pasado que en algún momento llegamos a una comunidad de la que somos ajenos y de pronto resulta que allá todos se ríen por algo que uno no entiende. O
hacen un gesto de asentimiento frente a algo y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Porque uno no es miembro de esa comunidad. En las clases pasa eso. O sea, empieza a haber unas formas de actuar y proceder propias de esa clase que la identifican como una comunidad. Los modos de hacer y los modos de decir están muy estrechamente relacionados con los procesos de participación y con los procesos de materialización. Para efectos de analíticos, pues hay muchas cosas que se pueden mirar como modos de hacer y como modos de decir, pero por efectos como de posibilidades reales de hacer un análisis de este asunto, pues yo he dejado de lado en la experiencia que desarrollé una serie de modos de hacer sobre los cuales, por ejemplo, yo no hice una documentación cuidadosa, como por ejemplo los gestos, las interacciones sociales entre los miembros de la clase, quién es el líder y quién sigue a quién, bueno, cosas de ese estilo. Y me centré en estos modos de hacer y en esos modos de decir. Como modos de hacer me fijé en los instrumentos y cómo se utilizaban, en las rutinas, en las normas de la clase, en las prácticas. Y como modos de decir, en las palabras, en los símbolos, en los conceptos, en las interacciones. Esto, como les dije, como para darle potencia a la herramienta analítica y no querer mirar todo, porque después se le va a uno de las manos el poder analizar todo lo que tiene que ver con las rutinas y en los repertorios compartidos en una comunidad de práctica. Por ejemplificar rápidamente un poco este repertorio compartido, entonces, para poder decir que la enseñanza experimental que yo llevé a cabo, o que yo analicé, perdón, porque no era yo la profesora del curso, era una comunidad de práctica, por ejemplo, tuve muy en cuenta qué papel jugaba en esa comunidad el programa de geometría dinámica, el software de geometría dinámica que se puso en juego o que la profesora ponía en juego a lo largo del curso, y el modo, fundamentalmente, el modo peculiar, no la manera como en cualquier clase se utiliza el programa de geometría dinámica, sino qué de diferente tenía el uso en esa clase, ¿sí? Y en particular el hecho de que en la clase se propuso utilizar el programa y los estudiantes lo aprendieron a manejar al tiempo en que se puso en juego, lo aprendieron a manejar. Pero además lo aprendieron a manejar con unas reglas muy estrictas. Y tenía que ver, por ejemplo, con que cualquier construcción que se hiciera debía tener un correlato en la teoría. O sea, si yo podía hacer una bisectriz, era porque ya habíamos definido la bisectriz y sabíamos que existía la bisectriz y porque habíamos demostrado su existencia y bueno, una serie de condiciones ahí que se ponían en la clase respecto a los instrumentos que hacía que la práctica misma que se llevaba a cabo en esa clase fuera peculiar. Y ese es uno de los indicadores de una comunidad de práctica. Las rutinas, pues que tenían que ver no solamente con las rutinas propias y no precisamente con las rutinas propias de una clase, porque en toda clase hay el momento del saludo, el momento del regaño, el momento de la evaluación, el momento de prácticas que están usuales en todas las clases, pero yo me centré en algunas rutinas que eran peculiares de la clase, relacionadas, por ejemplo, por poner un ejemplo, con si era una práctica permanente en esa clase, el que cualquier construcción, el que cualquier conjetura que se propusiera concordaba con la construcción que se había hecho para que diera lugar a ella. Porque esa era una de las prácticas que permanentemente se impulsaban en la empresa para poderle dar el uso que se le quería dar a el programa de geometría dinámica y a las construcciones que se hacían en ella.
Las normas también es algo que se va estableciendo en una comunidad. En cualquier comunidad hay normas. Hay normas sociales que definen las formas de participar, las maneras como uno puede participar con el otro. Normas sociales como, por ejemplo, que en esa clase era bien visto decir lo que uno pensaba cuando uno no estuviera seguro de que estaba bien o que estaba completo o que estaba correcto, es decir, que en esa clase se podía pensar en voz alta. Y ese pensamiento incompleto, pues era fuente de construcción colectiva con el pensamiento de los demás. Sino también las normas que en educación matemática se han llamado normas sociomatemáticas, que tienen mucho que ver ya con aspectos específicos del hacer matemático, que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, como qué tipo de justificaciones son las que se van a aceptar en esta clase. En esta clase se acepta o no se acepta que yo me traiga un teorema por allá que yo me aprendí en otro curso y con ese voy a justificar esta afirmación, o no se acepta. Entonces, son normas que se van instituyendo en la clase y que determinan una manera peculiar y particular del producto que se está estableciendo en la clase. Y bueno, las prácticas propias de la actividad demostrativa, que era la que se fomentaba allí. Al igual que los modos de hacer, también identifiqué unos modos muy particulares de decir, de hablar, de comunicarse, que no son preestablecidos, que van constituyendo lo que es como la jerga de este salón, ¿sí? Entonces, en una clase empiezan a aparecer unas formas de hablar que todos aceptan porque entienden, negocian el significado y saben de qué se está hablando. Cuando, por ejemplo, los estudiantes o el profesor hablaba del término conformar, estos puntos conforman una recta, se aceptaba o no se aceptaba decir estos puntos conforman una recta, o un triángulo está conformado de puntos, ¿cuándo se puede aceptar decir eso o no decir eso? Localicemos un punto, determinemos un punto. En esa comunidad local, esas palabras fueron ganando un significado propio de la comunidad, que va emergiendo a medida que se va usando y que se va negociando y que le dan identidad a la práctica. Por esa vía, el sistema teórico, aun cuando estaba muy basado en un sistema teórico de geometría euclidiana plana, usual, como es el que está en la geometría de Moise, adquirió como una personalidad propia. O sea, no todos los teoremas se hicieron en el mismo orden del libro, no todas las demostraciones se hicieron como estaban en el libro, sino no todas las definiciones y los teoremas que estaban en el libro se trabajaron. De hecho, no estaba el libro. El profesor intentó llevar o guiar como representante de la comunidad hacia un sistema parecido a lo que aparece allí, pero los estudiantes no lo conocían, ni lo utilizaban, ni lo necesitaban, porque se fue generando un sistema, porque esa era la empresa de la comunidad. Un último elemento de los componentes de la teoría son el compromiso mutuo y las identidades de participación, que tienen que ver con la generación de relaciones de participación conjunta en función de rasgos personales, en asuntos que son importantes de acuerdo a una meta común. No supone total armonía, puede generar situaciones de tensión, desacuerdo, incluso competitividad porque somos seres humanos, pero en todo caso lo que distingue una comunidad de práctica de clase como otra clase es el hecho de que no se pretende que todos los estudiantes hagan lo mismo y al mismo tiempo y se especialicen en lo mismo, sino que se generan roles y cada miembro estructura un lugar propio, asume ciertas tareas, se considera importante porque él es el encargado de tal o cual cosa. En la estructura tradicional de la escolar,
es difícil eso, porque se supone que las evaluaciones están estandarizadas, que todos los estudiantes deben saber el mismo procedimiento, los mismos conceptos, las mismas definiciones. Pero hay en la literatura documentados unos ejemplos muy bonitos de escuelas de primaria y de secundaria que rompen la estructura tradicional, en donde se va proponiendo a los niños involucrarse en comunidades y cada uno asume un rol y aprende desde ese rol. No aprende lo mismo de su compañero, pero aprende. Y finalmente somos seres sociales que no todos hacemos lo mismo y de la misma manera. En el caso de la clase estábamos metidos en un ámbito universitario con unos condicionantes curriculares, etc. Sin embargo, pude identificar, aquí estaba la que se me había perdido, pude identificar unos roles diferenciados. Entonces, cuando el profesor propone una empresa y propone realizar unas tareas y acepta que hay especificidades particulares por las identidades de cada uno, pues hay personas que se especializan. Entonces, muy rápidamente en la comunidad se vio, por ejemplo, que una chica era la experta en todo lo que tenía que ver con los postulados. Y ella, muy orgullosa, decía. Pero había otra persona que era la que controlaba la norma de aquí no se puede utilizar ningún teorema que no hayamos justificado. Tengo reportado incluso momentos en que el profesor dice, bueno, y aquí podemos utilizar tal teorema que no le hemos estudiado. No, profesora, no le valgo, no lo podemos utilizar porque esta es una norma de esta clase. Entonces, ella estaba especializada en controlar esa norma. Unos se especializaban en contenidos, otros se especializaban en roles, pero ganaban así una identidad de participación. ¿Qué es lo que llamamos identidad de participación? Eso, el que uno se sienta importante en una comunidad, porque para la comunidad uno le resuelve un problema de la práctica que se está llevando a cabo. Y por esa vía uno gana, aprende a ser otro en esa comunidad. Por eso en cada comunidad en la que uno está, uno ocupa roles diferentes y gana una identidad diferente. Incluso nosotros como maestros, en las comunidades en las que participamos, a veces ocupamos un rol o tenemos un papel en una comunidad si trabajamos aquí en un colegio, luego nos vamos a una universidad o a otro colegio y allá ocupamos otro rol, porque le resolvemos a esa empresa conjunta de esa comunidad otro asunto. Un poco esa es la idea en esta teoría. Bueno, y ya no los canso más, ese es el esbozo de la teoría de la práctica social, que yo pienso que es un marco intuitivamente muy elemental, muy, digamos, muy sencillo desde el punto de vista de los conceptos y de las ideas que se están proponiendo. Pero es novedoso porque no se ha utilizado mucho ni para organizar enseñanzas, ni para efectos analíticos en la investigación. Y particularmente sobre el aprendizaje de la demostración, es hasta ahora que se empieza a proponer teorías socioculturales para hacer el análisis de este proceso. Es tiempo ya de prestar atención al conocimiento que puede ser considerado como compartido y usado públicamente de manera confortable al interior de una clase. Tenemos que intentar romper estructuras curriculares centradas en unos listados de contenidos que parece que se nos hubieran impreso en nuestras huellas digitales y de los que no nos podemos desprender, para pensar qué es socialmente pertinente en este contexto, qué es lo que es valorado socialmente que queramos que aprendan nuestros estudiantes, y es tiempo de que ellos puedan, que las clases de matemáticas sean un espacio de construcción colectiva de ese saber social en donde los estudiantes se puedan sentir confortables, importantes
y tengan una participación legítima en el trabajo que se hace al interior de la clase. En particular sobre el aprendizaje de la demostración, se espera que aprender a demostrar sea aprender a participar en una actividad que los muy cercana o algo cercana o relativamente cercana a la que realizan los matemáticos profesionales o a quienes usan la demostración en las prácticas sociales y culturales de referencia. Entonces, más que aprenderse un listado de 200 teoremas, lo que tenemos es que vivir la práctica de aprender a demostrar. Yo espero haber impulsado el uso de la teoría, espero que les llame la atención, que lean a Wenger y pues los invito eventualmente a pensar un poco en estos elementos a la hora de preparar sus clases, de organizar los programas curriculares o de realizar procesos analíticos en investigación, puesto que se puede mirar el aprendizaje promoviendo procesos de interacción, de construcción colectiva y de comunidades de práctica. Esta aproximación sociocultural promueve la identificación y caracterización de aspectos que se han dejado de lado o desestimado en otras perspectivas, que se han centrado tradicionalmente en el desarrollo individual, descuidando o ignorando que somos seres sociales, que nos gusta estar con otros y aprender con los otros. Pero desafortunadamente, como que en la clase, entramos a una clase, cerramos la puerta y como que esperamos de los estudiantes que sean otros distintos a los que son en su vida diaria, ¿sí? Las mamás, los rectores, las personas dicen, interactúe con otros, construya colectivamente, seamos una sociedad democrática. Cierra el salón, cuidadito con decirle a su compañero nada. Está prohibido copiarse, estoy aquí atento. No pueden ayudar al otro, no pueden colaborar. Entonces eso rompe las estructuras sociales. ¿Cómo hacemos para cambiar ese estado de cosas? Pues con la colaboración entre todos. Y bueno, muchas gracias. Creo que no me falta nada.